¿Cómo están, estimados colegas? ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo están, estimados participantes de este curso sobre monitoreo y acompañamiento pedagógico, ¿no? Bienvenido también, Víctor. Hoy estamos en la sesión número 4. ¿Ya? Hoy vamos a trabajar de manera sincrónica y lo que hoy vamos a estudiar va a tener que ser en torno a los instrumentos con los cuales hacemos monitoreo y también acompañamiento. Las sesiones anteriores ya están grabadas, están en el aula virtual y siempre les pedimos por favor que lo observen. Entonces vamos a empezar, estimados colegas. Esta es la sesión 4 y posterior a esta vamos a tener la sesión 5, la cual estaríamos culminando, ¿no? En las sesiones anteriores hemos trabajado primero el enfoque crítico reflexivo, ¿no? Que es el enfoque con el cual tenemos que desarrollar el monitoreo y el acompañamiento. Luego en la sesión 2 se ha trabajado lo que es el monitoreo pedagógico, pero no se ha visto todavía los instrumentos, pero sí se ha visto el proceso. Y en la sesión 3 se ha visto lo que es el acompañamiento pedagógico, las estrategias de acompañamiento. Por ejemplo, teníamos los grupos de interaprendizaje y las visitas en aula con asesoría. Hoy vamos a ver el tema de los recursos con los cuales podemos hacer monitoreo y acompañamiento. En otras palabras, con qué instrumentos desarrollamos el monitoreo, que es recoger información y luego viene el acompañamiento, que ya es la intervención. Muy buenas noches, maestros. Entonces, ahora sí, gracias Isabel por el saludo. Empezamos. Sesión 4, instrumentos de monitoreo y acompañamiento. A ver. Hoy el aprendizaje esperado es que analicemos instrumentos que nos van a servir para monitorear y también para acompañar, y también vamos a comentar sus técnicas. Ya voy a tener una primera parte, una presentación corta, y luego yo ya voy a mostrarles algunos instrumentos que podemos utilizar, ya sea desde nuestro rol de director, subdirector, coordinador académico, quizás especialista o acompañante pedagógico. Muy bien. Aquí hay algunas preguntas previas, muy importantes, ¿no? Que quizá lo hemos llevado también en los cursos de investigación, en el posgrado, ¿no? ¿Qué es una técnica? ¿Qué técnicas existen? ¿No? Por ahí me pueden decir la observación, ¿no? Ahora, ¿qué es un instrumento? Entre la técnica y el instrumento. La técnica es la forma y el instrumento es el con qué. Por ejemplo, la técnica, la observación. El instrumento, la ficha de observación. ¿Ya? La técnica, la observación. El instrumento, la guía de observación. ¿No? Muy bien. Ahora, un instrumento, estimados colegas, debe tener determinadas características. ¿Ya? Debe tener determinadas características. Las mismas que nosotros usamos, ¿no? Cuando trabajamos el tema de elaboración de instrumentos, ¿no? De investigación, de recojo de información. Debe ser confiable, ¿ya? Debe ser válido. A ver, voy a activar el lapicito. Debe ser confiable, debe ser válido, debe ser objetivo y debe ser práctico. Por ahí me preguntaban, ¿no? ¿Y cuál es el instrumento de monitoreo oficial? Pedagógicamente no existe en realidad, ¿ya? A veces el Ministerio de Educación genera fichas de monitoreo, que estos instrumentos, ¿no?
pueden ser diseñados por la propia institución educativa o tomados de la UGEL, LADRE o el mismo Ministerio de Educación. Muy bien, acá justamente tenemos técnicas e instrumentos. Técnicas, por ejemplo, tenemos la observación. ¿Y qué instrumentos tenemos? El cuaderno de campo, la bitácora, la lista de cotejo, la guía de observación, o puede tener variantes, ¿no? Las fichas, las rúbricas, entre otros. Otra técnica importante es la entrevista, ¿no? Su instrumento, la guía de entrevista. Otra técnica, la encuesta, su instrumento, el cuestionario. Otra técnica, los grupos focales, ¿no? El focus group. Y el cuestionario es su instrumento. Y en investigación usamos, por ejemplo, la técnica del análisis documental, ¿no? ¿Y cuál sería su instrumento? La matriz de análisis documental. ¿Podemos utilizar estos instrumentos en el monitoreo y en el acompañamiento? Sí, podemos, por ejemplo, analizar sus proyectos de aprendizaje, sus experiencias de aprendizaje. Podemos hacer un grupo focal con los docentes de un determinado ciclo o especialidad. Podemos aplicar las encuestas, entrevistas, pero lo que generalmente se usa mucho es la técnica de la observación, pero no es la única. ¿Ah? Hoy vamos a ver algunos de estos instrumentos. Eh, bueno, eh, aquí tenemos algunas definiciones, ¿no? de algunos de los instrumentos con los cuales podemos trabajar. Ojo, son instrumentos de monitoreo y de acompañamiento pedagógico. No lo confundamos con la rúbrica de evaluación, con los que se aplica con los estudiantes. ¿Ya? Un instrumento importante es la rúbrica de observación. Vamos a verla. ¿Ya? El Ministerio de Educación, por ejemplo, evalúa el desempeño de los docentes utilizando la rúbrica de observación. Yo estoy acreditado por Minedu para evaluar y capacitar con las rúbricas de observación de aula, que seguro han escuchado ustedes. Son 5 rúbricas. Entonces, ¿ese es un instrumento de monitoreo de acompañamiento? Sí, es un instrumento. Digamos, es el recomendado por el Ministerio de Educación. Solo que cuando lo aplica el director, el directivo, el coordinador, el acompañante en la institución educativa, su fin es totalmente formativo, es solo formativo. Pero si ya estaríamos hablando en el marco de la evaluación de desempeño docente, que me imagino se va a retomar el próximo año, ya tiene carácter laboral, ¿no? De medir el desempeño, entre comillas, de los docentes. Pero el instrumento es el mismo. Algo también importante son las listas de cotejo. ¿Ya? Igual que con los estudiantes aplicamos listas de cotejo, podemos aplicarlo con los docentes. Vamos a ver en un momento fichas, ¿ya? De monitoreo, de acompañamiento. Algunas fichas, algunos instrumentos que no son los únicos. No son los únicos. El más conocido, el instrumento, digamos, por excelencia de tipo cualitativo es el cuaderno de campo. Un acompañante tiene que tener su cuaderno de campo, sí o sí. Un especialista, un director, se recomienda que tenga su cuaderno de campo, ¿ya? Pero sí o sí va a tener sus otras fichas, ¿no? de monitoreo, de acompañamiento. ¿Y por qué para unos sí es obligatorio y para los otros no es tan obligatorio? Es que en caso del acompañante, su labor exclusiva es ser acompañante y tiene el espacio y el tiempo para usar el cuaderno de campo. En cambio, a veces cuando cumplimos función directiva tenemos otras funciones, además del monitoreo y acompañamiento. Entonces, es mucho más fácil, digamos, utilizar fichas cuantitativas, ¿no? Donde marcamos el nivel de logro. Muy bien.
Eh, entonces, ¿qué es el cuaderno de campo? Es una herramienta pedagógica que permite recoger los principales aspectos, ¿no? ¿Cuándo lo aplicamos? Cuando hacemos visita en aula. ¿A quién observamos? Al docente de aula. ¿Qué más observamos? Las interacciones que tienen estos o el docente de aula con los estudiantes. ¿Ya? Eh, y en el cuaderno de campo registramos hechos pedagógicos, ¿ya? No apreciaciones. Ese es un punto muy importante, colegas, ¿ya? ¿Qué registramos en el cuaderno de campo? Hechos pedagógicos, ya lo vamos a ver. No apreciaciones. No podemos apreciar, sino registrar lo que se ve. Muy bien. Y justo acá tenemos un ejemplo de cuaderno de campo, ¿ya? No hay un formato único, ¿ya? Generalmente un cuaderno de campo debe tener una columna de registro de hechos. Una columna donde formule las posibles preguntas que le voy a hacer al docente de aula. Desde mi rol de acompañante, desde mi rol de director, desde mi rol como especialista. Y también en mi cuaderno de campo ya formulo una posible asesoría, es decir, ¿qué le voy a decir? Entonces, un cuaderno de campo lo pueden diseñar en un cuaderno A4 como este, ¿ya? Y lo hacen pues, ¿no? A mano, ¿no? Utilizando lapicero azul, rojo u otros. Eh, y en cada visita en aula levantamos, ¿no? Un registro del cuaderno de campo. Y ya vamos a ver uno. Muy bien, vamos con este ejemplo. Ya vamos con este ejemplo que nos va a permitir comprender más qué es un cuaderno de campo. A ver, primero está el registro de hechos, ¿no? Es decir, se supone que yo he visitado un aula, ¿no? Y he registrado lo que ha sucedido. No se registra todo, es imposible. Puede pasar como 10 hechos, 12 hechos, ¿no? 15 hechos en una actividad, en una sesión de aprendizaje. Yo tengo que registrar las incidencias, los hechos principales, 4, 5, ¿ya? Pero observo todo. A ver, ¿qué dice? Veamos un hecho. La profesora presenta una lámina donde se observan 4 alpacas con los siguientes precios. Alpaca A cuesta 1.500 soles. La alpaca B cuesta 4.635 soles. La alpaca C cuesta 7.100 soles. Y la alpaca D cuesta 10.149 soles. Y bueno, aquí está la fuente. Muy bien. Yo como acompañante, como directivo, he registrado este hecho. Y aquí hay algo que tenemos que trabajar. Hay un error en la práctica de ese docente. Por eso siempre, ¿no? El acompañante debe estar un paso por delante del profesor. ¿Ya? Si no, ¿cómo asesoramos? Muy bien. En función a este hecho, se plantea las siguientes preguntas, que las vamos a usar ya a la hora de asesoría. Profesor, le puedo decir, ¿no? Observemos la lámina presentada a los estudiantes. ¿Cuánto costará en realidad una alpaca? ¿Qué habrán pensado los niños y niñas cuando se les indicó el precio de las alpacas B, C y D? ¿Cómo cree que se debe enseñar la matemática? Miren, en el mismo cuaderno de campo yo ya formulo la reflexión. Obviamente, una alpaca, pues, no va a costar, pues, 10.000, 7.000 o 4.000. Las mejores alpacas están por los 1.000 soles, 1.500 soles. Entonces, hay un error acá en la práctica de los. Entonces, yo en mi cuaderno de campo planteo las posibles preguntas. Y también ya planteo lo que le voy a decir como soporte teórico, ¿no? ¿Qué le voy a decir? La matemática se construye a partir de situaciones problemáticas
reales. Se debe presentar el precio real de los animales de la comunidad. Una alpaca cuesta alrededor de 500 soles, ¿no? Una alpaca común. Y ya está. Entonces, este registro, estimados colegas, lo hacemos en el cuaderno de campo. ¿Ya? Y justo ahora vamos a revisar los siguientes instrumentos, ¿ya? En formato Word, y vamos a ir describiendo. ¿Qué tenemos? La ficha de caminata pedagógica, la ficha de observación de aula, la rúbrica de observación de aula, la ficha de monitoreo Simón, que quizás ustedes ya la estén aplicando, y el cuaderno de campo que ya hemos visto, pero vamos a ver un ejemplo más concreto. Y también les dejo este link. Haciendo clic en este enlace vamos a acceder a la página de evaluación de desempeño docente. Por cuestiones de COVID se ha suspendido, ¿no? Hasta nuevo aviso. Probablemente el próximo año se va a retomar la evaluación de desempeño docente con educación primaria. 2022 y el 2023 ya se va a retomar o se va a concluir primaria y se va a iniciar educación secundaria. Muy bien. Entonces, Tander, aprendemos contigo. Gracias por su atención en esta primera parte. Muy bien, por ahí me comentan algunas cosas, ¿no? Isabel me dice, por ejemplo, en el hecho se nota que no está de acuerdo a la realidad el precio de los animales. Claro, y miren, lo que ha detectado Isabel es lo que nosotros también debemos de detectar como acompañantes, como monitores, como directores. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, voy a ver cómo nos sale. A ver, vamos a compartir la pantalla. A ver, voy a cerrar algunas ventanas. Voy a compartir pantalla completa. Y maestros, aquí tenemos ya toda esta información que se les va a proporcionar, que ya está en el aula virtual. Todo. Vamos a empezar por la caminata pedagógica. ¿Ya? Muy bien. A ver. Por ejemplo, los especialistas de UGEL utilizan bastante esto. Ya cuando yo estaba como especialista de UGEL usábamos bastante esto, pero también los directores. Esta ficha solo es de monitoreo, ya no es directamente para acompañar. ¿Por qué se dice caminata pedagógica? Porque vas a caminar en el aula, será pues 10 minutos, es una caminata rápida. ¿Qué cosa vamos a monitorear? Solo las condiciones básicas que tiene el aula para favorecer los aprendizajes. Incluso acá por grados, ¿no? Por ejemplo, este puede ser para, por decir ya, para primer grado A. Este es para primero B, primero C, primero D, así. Entonces, ¿qué voy a observar? Simplemente voy a escribir sí, no, nada más. ¿El aula está ordenada y limpia? No, por ejemplo. ¿Ya? O puedo hacerlo con X, ¿no? ¿Es visible en la pizarra o en una parte del salón el propósito de aprendizaje y los acuerdos de convivencia? Sí, ¿ya? ¿Los estudiantes hacen uso de los cuadernos o cuadernillos de trabajo del Ministerio de Educación? Otro, ¿se ha implementado la biblioteca del aula? Otra, en la biblioteca del aula se advierte el último módulo de los libros entregados por el Minedu. Se evidencia la funcionalidad de la biblioteca del aula. Por ejemplo, hay un horario de lectura, hay un listado de textos. Se ha implementado los sectores del aula. Por ejemplo, en inicial es fundamental, en tercer ciclo también.
Se evidencia el uso de material concreto, es decir, cuando ingreso al aula, hay un sector donde, por ejemplo, está ordenado el material concreto, ¿no? O los chicos lo tienen al alcance, o simplemente están encerrados en sus cajas, ¿no? O no hay material concreto. El docente cuenta con la sesión de aprendizaje al momento de la visita. Lo único que le voy a decir es, por favor, permíteme su sesión de aprendizaje. Nada más. No voy a mirar el contenido, la competencia, no. Solo es cuenta o no cuenta. Finalmente, el docente cuenta con su unidad didáctica. Igual, ¿no? Cuenta o no cuenta. Y finalmente, ¿no? Si trabajo o no las jornadas y encuentros familiares, ¿no? Y también le pido información. Estos son solo algunos criterios. Podemos cambiarlos, ajustarlos de acuerdo a mi nivel, a las características de mi institución educativa, por supuesto. ¿Ya? Entonces, estos criterios nos van a permitir ver si hay condiciones básicas para favorecer los aprendizajes. Esta ficha se llama por eso caminata pedagógica. ¿Ya? Esta visita la tengo que comunicar, ¿es opinada? No, es inopinada en cualquier momento. Sin comunicar a mis docentes, yo empiezo a trabajar esta ficha de caminata pedagógica. No hay problema. ¿Ya? Y los criterios yo los puedo formular. ¿Ya? En secundaria podría haber incluso algunos criterios por especialidad, ¿no? Podría ser. Y bueno, y eso es todo. Esta ficha es muy importante. Y obviamente esto hay que consolidarlo. Ya acá va a estar el total, ¿no? Y en función de eso hay que ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un buen porcentaje de las aulas no están ordenadas y limpias? Y aquí se va a notar. Entonces, esta ficha me va a permitir no trabajar con los profesores esos aspectos. ¿Qué tal no han sectorizado el aula? No está ordenado el aula y no se evidencia el uso de material concreto. Entonces, esos tres aspectos que me ha arrojado esta ficha de caminata pedagógica son las que tengo que trabajar en mi siguiente reunión, ¿no? De trabajo colegiado. ¿Cuándo lo aplico? Generalmente se aplica a inicios de año, pero podría aplicarlo en el inicio y al final, ¿ya? Pero generalmente lo aplicamos a inicios de año. Puede ser abril, por ejemplo, o fines de marzo. Muy bien, maestros. Este material ya lo tienen ustedes. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a, bueno, el cuaderno de campo lo voy a dejar para el final, ¿ya? Vamos a ir ahora a la ficha de monitoreo, ¿ya? En el marco de Aprendo en Casa. Bueno, esta es la matriz, porque en realidad este monitoreo se hace en la plataforma de Simón, ¿ya? Los directores, los subdirectores, tenemos asignados, ¿no? Un usuario y una contraseña. Y con eso ingresamos, ¿no? Al portal de Simón. Ahí programamos los monitoreos y luego los desarrollamos. A nivel nacional, estamos en ese proceso, ¿no? Ya estamos iniciando el segundo monitoreo Simón. Seguro que algunos de ustedes que son directores también lo están haciendo. Y básicamente esta ficha, ¿ya? Esta ficha básicamente también es de monitoreo. ¿Ya? Es que en la educación remota, básicamente lo que se está priorizando es recoger información. ¿Ya? Entonces, esta es la ficha de monitoreo del directivo al docente en la gestión de la estrategia Aprendo en Casa. ¿Quiénes aplican esta ficha? La puede aplicar el directivo o el especialista, solo ellos dos. Para las instituciones polidocentes donde el director no tiene sección a cargo, entonces el director aplica esto a los docentes.
Si soy aula multigrado, unidocente, inicial, multiedad, los especialistas van a aplicar esta, esta ficha que es online, ¿no? En línea. ¿Qué aspectos tiene? Por ejemplo, uno, la conectividad y acceso a la estrategia Aprendo en Casa. ¿Ya? Y aquí está la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la modalidad de atención del servicio educativo que brinda a sus estudiantes? Entonces el profesor te va a decir, no, no presencial. Listo, ya está. Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿Aplica la estrategia Aprendo en Casa en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje? El profesor te va a decir que sí, ¿no? ¿Cuenta usted con conectividad de internet? Quizás te dice no. Muy bien. Entonces, miren, esto nos sirve bastante para tomar decisiones. Primer aspecto, conectividad y acceso a la estrategia Aprende en Casa. Otro aspecto, que es muy importante, la planificación curricular, ¿no? Y acá hay una pregunta, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Incorpora usted en su planificación las experiencias de aprendizaje disponibles en la web de Aprendo en Casa? ¿No? Y tiene cuatro opciones, ¿no? Sí, sí, además considero otras experiencias, planifico el desarrollo de las actividades, no, no planifico, no, planifico mis propias experiencias. Entonces, el profesor va marcando, ¿ya? Es vía sistema. ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, eh, la otra dimensión, ¿no? El acompañamiento y mediación del docente. ¿Cuántos estudiantes tienen conectividad de internet? Esto ya es una pregunta abierta. Entonces ahí nos dicen 15, 5, no sé, dependiendo, ¿no? ¿A través de qué medio principalmente acceden sus estudiantes a Aprendo en Casa? Y tenemos las opciones. Y aquí también. Otro aspecto importante es la evaluación formativa, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando la evaluación formativa? Eh, Luego tenemos otro aspecto, la convivencia escolar en el marco de Aprendo en Casa. Por ejemplo, nos pregunta, ¿no? ¿Ha elaborado usted con los estudiantes los acuerdos de convivencia para el trabajo no presencial, semipresencial o presencial? Y el profesor nos va a contestar. ¿Ya? El trabajo colegiado, también está el tema del trabajo colegiado, ¿no? ¿Participa usted en las reuniones de trabajo colegiado organizado por el director o equipo directivo? Sí, ¿no? Luego tenemos el uso de las tabletas y cuadernos de trabajo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Está la comunicación con las familias. ¿Qué medios utiliza usted para comunicarse con los padres de familia? Entonces, esta es otra ficha, ¿ya? De monitoreo. En este caso, esta ficha es del Ministerio de Educación, ¿ya? Y la hacemos vía internet, ¿no? Al profesor lo citamos, ¿no? Hay que hacer un cronograma, pues, ¿no? Día lunes, ya con tal profesor. Día martes con tal profesor, día miércoles con tal profesor, dependiendo, ¿no? Podrían ser 2 profesores por día también. Y más o menos dura unos 45 minutos, ¿no? Porque es como una encuesta. Y el profesor es declarativo, incluso lo podemos hacer por el Google Meet, por el Zoom o vía llamada de celular. En algunos casos le puedo pedir evidencia, ¿no? A ver, me vas a reportar tu experiencia de aprendizaje. O me vas a reportar un audio de voz de tu retroalimentación. O me vas a reportar 2 evidencias de tus estudiantes. Entonces, no necesariamente en cada ítem vamos a pedir, ¿no? Pero sí en algunos que consideremos necesario.
Esto ayuda a los docentes a fijar un poco o fijar de mejor manera su trabajo. Pero básicamente es monitoreo, ¿ya? Es básicamente recoger información. Eh, Ahora el acompañamiento ya es otro proceso y esta ficha no nos va a ayudar directamente a eso, ¿no? Víctor, por ejemplo, nos dice, más parece una entrevista, no requiere recoger debiéndose. Dice. Bueno, no le entendemos la última parte, pero sí, por eso les digo, ¿no? Más está apuntando al monitoreo. Pero eso es lo que ha priorizado Aprendo en Casa, vía la plataforma Simón. Eso es como una encuesta, pues, ¿no? Y nos van respondiendo. Directamente para un acompañamiento pedagógico nos va a servir, no directamente, pero sí nos va a dar información general para tomar algunas decisiones, ¿ya? Y bueno, por eso les decía, ¿no? En algunos casos pueden solicitar evidencias, ¿no? En otros casos no. Eso ya es un criterio de la dirección. Es declarativo, ¿ya? Y por eso tiene rango de declaración jurada, por todo lo que dice el profesor. Muy bien. Entonces es otra ficha que estamos usando en Aprendo en Casa. A ver. Acá hay una ficha que se ha usado el año 2019. El próximo año, maestros, lo más probable es que volvamos si no es a la presencialidad, a la semipresencialidad. Vamos a volver. Entonces, ahí ya vamos a tener oportunidades de hacer monitoreo y acompañamiento. Miren, esta ficha es de monitoreo al desempeño docente. ¿Ya? Bueno, ahí están los datos de la institución educativa, los datos del observador, ¿no? El grado, área, a qué hora estamos iniciando, a qué hora estamos terminando, el nombre del observador, cargo, ¿no? Y luego ya viene ya el desarrollo, ¿no? de esta ficha. Y en este caso, esta ficha está pensado con las rúbricas de observación de aula que les habíamos dicho, ¿no? Con esos desempeños priorizados, que son 5. ¿Cuál es el primero? Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Esta ficha es cualitativa. Aquí están lo que debe hacer el profesor en este desempeño. ¿Y aquí qué hacemos? Nosotros registramos los hechos. Por ejemplo, podríamos registrar, ¿no? El profesor muestra a los estudiantes el propósito de la sesión. Y un niño lo lee en voz alta. Y eso lo escribo. Es decir, voy a registrar 1, 2, quizá 3 hechos, ¿verdad? De acuerdo al tiempo de este desempeño. Muy bien. Luego está el otro desempeño, ¿no? Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Y ahí también registro. No voy a poder registrar muchos hechos. Por eso decía, hay que priorizar. Ya quizás unos 2 acá unos 2 hechos. Luego, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. Igual, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una acción y acá tenemos otra. Entonces, podemos registrar 2. Luego está el propicia un ambiente de respeto y proximidad. Pero para esto, como se han dado cuenta, el director, el acompañante, el especialista debe conocer muy bien este desempeño, esta rúbrica. ¿Qué significa propicia un ambiente de respeto y proximidad? Si no, no voy a poder hacer un registro adecuado. Finalmente regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Entonces aquí yo tengo que estar registrando en mi ficha. Por ejemplo, acá no voy a necesitar cuaderno de campo porque esta ficha ya nos ayuda a registrar hechos. Bueno, y tiene una segunda parte, ¿no?
de recojo de información sobre los instrumentos de planificación, ¿no? Por ejemplo, dice, el docente tiene su unidad de aprendizaje, ¿no? El docente desarrolla en la sesión de aprendizaje de acuerdo al enfoque, entonces voy asignándole un valor, ¿ya? Pero la esencia es esta primera parte. Y lo voy a complementar con esta parte de monitoreo, ¿no? A los instrumentos de planificación. Incluso tenemos la gestión del espacio y los materiales. Miren, esta es una ficha propuesta por Ministerio de Educación a las direcciones regionales. Luego, siempre en una ficha, en un monitoreo, en un acompañamiento, colegas, se deben establecer compromisos de mejora. Pero estos compromisos de mejora deben ser tanto del acompañado, es decir, del profesor de aula, como del acompañante, del director. Ok, incluso acá está, miren, compromisos de la observación del aula, compromisos sobre la planificación, sobre la gestión del espacio y los materiales del aula. Hay 3 compromisos. Obviamente, esta ficha la voy a aplicar cuando haga una visita de jornada completa, pues, porque el monitoreo y el acompañamiento, en realidad, colegas, debe ser la jornada completa. Por ejemplo, en secundaria, las 3 horas, o 2 horas. En primaria, las 6 horas. En inicial, las 5 horas. Ahí sí voy a poder trabajar toda esta ficha, voy a poder registrar bien. Y termina la hora, o bien ya toca la salida, entonces ahí yo paso a la asesoría. ¿Y cómo asesoro? Utilizando esta ficha. Ahora, si solo yo estoy haciendo monitoreo por horas, pues tengo que priorizar, ¿no? Entonces, ¿yo qué podría tomar de esta ficha de monitoreo? Podría tomar hasta acá, ¿no? Hasta los instrumentos de planificación. Y lo otro ya no voy a tener el tiempo. Entonces, es importante tomar en cuenta que la institución educativa decide los instrumentos con los cuales va a hacer monitoreo y acompañamiento. Ya, algunas sugerencias, claro, sugieren, toman como un acuerdo, ¿no? Vamos a trabajar con esta ficha, nos dicen, pero sobre esa nosotros podemos trabajar otra ficha o bien adecuarla. Incluso esta ficha debe recoger sugerencias de los profesores, ¿no? Profesores, este es el plan de monitoreo. Ya la próxima sesión les voy a mostrar un plan de monitoreo y acompañamiento. Y luego decirles, ¿no? Estos son los 2 instrumentos de monitoreo y acompañamiento. Por favor, aportes, opiniones. ¿Ya? Y eso nos ayuda. Por ejemplo, esta es otra ficha de observación. ¿Ya? Hay diversas fichas. ¿Ya? Acá incluso le ponemos qué número de visita está. Y acá ya se trabaja por niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Ya es cuantitativo, ¿no? Planificación curricular tenemos primero, ¿no? Incluso acá ya nos pide determinadas evidencias. Aquí está la mediación pedagógica, ¿no? Y de acuerdo al ítem, se le asigna un número, ¿no? Un peso. 1, 2, 3, 4. Esta ya es más de tipo cuantitativa. La anterior era de tipo cualitativo. Aquí ya no es necesario registrar hechos, solamente es asignarle un número, Aló. un peso, se puede decir. ¿Cómo está mi Marisa? Acá bien. A ver, el audio, por favor. Y bueno, acá hay otro aspecto, el clima en aula, la evaluación formativa, los espacios educativos. Y aquí hay un espacio para las observaciones, ¿no? Aquí el director, el acompañante puede hacer sus observaciones. Y luego viene el compromiso del director, del acompañante y el compromiso del docente. Aquí yo quiero sugerirles algo también.
No es recomendable que nos comprometamos a muchas cosas, 3, 4 cosas. Pedagógicamente hay que comprometernos una sola cosa. Pero ¿qué va a ser esa cosa? Va a ser el hallazgo más importante de ese monitor. Posiblemente yo tenga 3, 4 falencias, errores, pero me voy a comprometer en el que hubo mayor incidencia, por decir. Y en función al compromiso de ese docente, también se compromete el director. La próxima sesión vamos a trabajar justo ya el diálogo reflexivo. ¿Ya? Vamos a trabajar el diálogo reflexivo. Es decir, cómo hacemos o cómo llevamos adelante eh, ¿no? La asesoría personalizada. Ahora solo estamos viendo el instrumento. Por ejemplo, esta es la rúbrica oficial del MINEL, que les decía, ¿no? Son 5 desempeños, entonces son 5 rúbricas. Por ejemplo, esta es la primera rúbrica, ¿no? Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y tiene sus 3 aspectos. Y luego ya está descrito, ¿no? En el nivel 1, qué cosas hace o no hace. En el nivel 2 también qué cosas hace que no hace. En el nivel 3 igualmente. Y finalmente en el nivel 4. Bueno, en el marco de la evaluación de desempeño docente, ¿qué nos dice? Que los niveles 3 y 4 son aprobatorios. En cambio, el nivel 2 está en proceso, no aprueba. El nivel 1 está en inicio, es deficiente, tampoco. Entonces, cuando vayamos a trabajar con las rúbricas de observación de aula, hay que tener estas 5 rúbricas ya presentes. Y esta es la que se va a aplicar, ¿no? El próximo. Y finalmente, yo les voy a pedir que esto lo revisen con calma en sus hogares. Ya. A ver, aquí hay varios instrumentos que nos van a, varios recursos que nos van a permitir comprender lo que es el monitoreo, el acompañamiento, lo que es el cuaderno de campo, instrumentos. ¿Ya? Por ejemplo, se habla de una triangulación, ¿no? De hechos, de preguntas de reflexión y de asesoría. ¿Listo? Bueno, este es un trabajo que hicimos para la Cayetano Heredia, donde nos graduamos, ¿no? Como formadores de acompañantes pedagógicos. Bueno, hay unos ejemplos. Incluso acá hay una pista de un grupo de interaprendizaje, un GIA, les puede servir. Pero yo quiero llegar a este punto. Ya vamos a ver un cuaderno de campo. A ver, lo voy a agrandar un poquito. Ya. Y en realidad un cuaderno de campo es un registro, pues, que lo vamos a hacer en un A4, ¿no? No hay un formato específico, único. Por ejemplo, podemos poner la hora, la fecha, ¿no? Y aquí estoy monitoreando el profesor en qué grado trabaja, cuántos niños tiene, cuántas niñas tiene, a qué hora estamos empezando, cuál es el desempeño desarrollado, el título de la sesión. Y aquí yo registro hechos pedagógicos, ¿no? Yo registro hechos pedagógicos y a este costadito están las preguntas y la asesoría, las posibles preguntas y la posible asesoría. Entonces, como están viendo, por ejemplo, acá que dice, los niños y niñas salen a visitar la cabaña del niño, donde observan a las alpacas y ovejas. Ya, la acompañante o el docente interroga, ¿no? ¿Cuándo se les festeja a los animales? Incluso hay dibujo, ¿no? La organización del aula. Luego del receso, el docente o la acompañante dice, yo les he traído un cuento de una ovejita. Y así, miren, es como una fotografía, ¿no? Es como una secuencia de fotos los hechos. No es mi invención, es lo que he visto, lo que he escuchado. Ahí tenemos que registrar tal como sucedió o lo más parecido posible a la realidad.
hay que tener ojo pedagógico y también hay que saber redactar y ordenar las ideas rápido. Algunos acompañantes, algunos directores incluso graban, ¿ya? Obviamente con la autorización del docente, ¿no? Graban en audio o algunos en video, ¿ya? Para poder hacer un buen registro. Incluso podemos dibujar, ¿no? Lo que presenta, ¿no? Y miren, ahí sigue registrando, el acompañante sigue registrando. Hay borrones, eso es natural, es un cuaderno de campo, no va a estar impecable, ¿ya? Miren, y sigue haciendo el registro, incluso las preguntas que hace el docente, el acompañante, etc. Acá están las láminas que han presentado, ¿no? Incluso hago categorización, ¿no? ¿Qué es categorización? Es decir, qué categorías, qué temas posiblemente voy a asesorar. Por ejemplo, acá tengo que asesorar sobre evaluación, porque eso se ha dado en este momento de los hechos. Otra categoría, lectura modelo. Y así. Es importante la próxima, próxima sesión, que es sobre el diálogo reflexivo, la asesoría personalizada, vamos a hacerlo. Y luego ya, ¿no? Tenemos en el mismo cuadro de campo, bueno, siempre tienen que firmar, ¿no? El acompañante y el acompañado. Y ahí están las preguntas, ¿no? Posibles preguntas, posible asesoría que va a hacer el acompañante. A ver, y bueno, ambos instrumentos son válidos. Entonces, como institución educativa, como equipo directivo, tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos más adecuados para hacer monitoreo y para hacer acompañamiento? Recomiendo no establezcamos muchos instrumentos, ¿ya? Un par de instrumentos son suficientes para poder hacer monitoreo y acompañamiento. Cuando elaboremos el plan de monitoreo y acompañamiento, ya deben estar anexados las propuestas de instrumentos de monitoreo y acompañamiento. Luego hay que socializarlo con los profesores para que puedan hacer algunos aportes, ¿no? Podemos construir también nuestros propios instrumentos, obviamente hay que validarlos, pero también podemos tomar los instrumentos que tenemos a nivel de la UGEL, de la DRE, del Ministerio de Educación. Lo importante que es que como acompañantes, como directivos, tengamos nuestro plan, tengamos nuestros instrumentos. Luego hacemos el cronograma de los monitoreos opinados, inopinados, y aplicamos los instrumentos, ¿no? Y bueno, una vez que hemos aplicado los instrumentos, por ejemplo, la ficha de observación de aula, luego de eso ya tenemos que hacer el diálogo reflexivo. Y justo la última sesión se va a tratar del diálogo reflexivo. Muy buenas noches, estimados colegas, les agradezco muchísimo. Por favor, visiten el aula virtual y ahí déjenme también las consultas o algunas dudas que se hayan generado. Revisen, ahí está todo el material que hemos compartido el día de hoy, los cuales tómenlo como una propuesta que lo pueden adaptar, lo pueden mejorar o lo pueden desechar, ¿no? Gracias, Rosa, también muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias, Tander, será hasta la última sesión con ustedes.